¿Te interesa saber en qué consiste el Cuerpo Europeo de la Solidaridad? En este video vamos a dar voz a todos los actores que hacen posible esta iniciativa. La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, las organizaciones que envían voluntarios, también llamadas organizaciones de envío, las que los reciben, llamadas organizaciones de acogida, y también escucharemos el testimonio de voluntarios que nos han contado su experiencia. El Cuerpo Europeo de Solidaridad es un programa de la Unión Europea cuyo objetivo es crear oportunidades para que los jóvenes puedan trabajar como voluntarios o colaboren en proyectos en sus propios países o incluso en el extranjero que beneficien a la comunidad y a las ciudades de toda Europa, a los ciudadanos de toda Europa. El Cuerpo de Solidaridad ofrece sin duda una experiencia estimulante y enriquece enormemente individualmente a todos los jóvenes que desean ayudar, que desean aprender y crecer. El CES, el Cuerpo Europeo de Solidaridad, se basa en muchos principios, pero sobre todo, obviamente, la solidaridad, el respeto a los demás y la búsqueda a la contribución de una sociedad más justa es principal y es prioritario. Asimismo, también podemos encontrar otros principios como son el respeto a las culturas y a las tradiciones de los países donde se va a desarrollar esa experiencia única, esa experiencia de solidaridad, y otros como pueden ser la cooperación, la colaboración con los demás en busca de un fin social y una intervención socioeducativa importante. Bonjour à tous, je m'appelle Filomena et je fais partie de l'association Les Porte a Nuova Europa, une association italienne qui est accréditée comme organisme d'envoi depuis maintenant 10 ans. La première présence, c'est avant le démarrage du projet, puisque nous sommes chargés de mettre à disposition des candidats volontaires des opportunités, c'est-à-dire de les informer sur les opportunités existantes. Nous les aidons également à présenter leur candidature et une fois qu'ils ont été sélectionnés, démarre une phase qui est une phase de formation avant le départ, qui consiste à donner aux volontaires toutes les informations nécessaires sur le fonctionnement d'un volontariat européen, à les aider à réfléchir à leurs objectifs, à leur motivation, à discuter avec eux d'éventuels doutes, de questions qu'ils se posent, par exemple au niveau interculturel, et etc. Une fois que les volontaires sont arrivés, démarrent leur activité, nous avons des rendez-vous périodiques avec eux pour faire le point sur la manière dont va le projet, sur un peu leurs états d'âme, la manière dont ils estiment que les objectifs qui s'étaient fixés sont en train d'être rejoints, etc. Après la fin du projet, nous avons également une fonction qui est celle d'aider les volontaires à comprendre quel a été l'apport du volontariat européen, à les aider à évaluer les compétences qu'ils ont acquises et à réfléchir également à ce qu'ils vont faire. Études, travail, certains peuvent aussi décider de faire une nouvelle expérience de volontariat, par exemple avec le service civil nacional. Nuestra entidad, la Fundación FADE, es una organización de acogida, es decir, que recibimos a voluntarios, voluntarias que quieran vivir la experiencia del Cuerpo Europeo de la Solidaridad aquí en España. Cada organización de acogida ofrece a sus voluntarios participar en un proyecto específico de solidaridad. El nuestro se titula Talante Solidario y permite a los participantes vivir su experiencia de voluntariado apoyando a menores en situación de exclusión social, a ancianos en residencias o centros de día, a niños y adultos hospitalizados. Pero a la vez se trata de un proyecto que ofrece una formación y una certificación sobre las competencias sociales o soft skills que pueden adquirir a través de su labor voluntaria, como pueden ser la asertividad, la resolución de conflicto, el trabajo en equipo y todas estas capacidades blandas. Entonces, nosotros ofrecemos a nuestros voluntarios desarrollar esas habilidades mientras apoyan a colectivos en situación de desventaja social.
Bonjour, je m'appelle Nicole, j'ai 25 ans et j'ai participé à un projet de volontariat européen grâce au Corps européen de solidarité. Et un projet qui s'est déroulé au centre de la France, dans une région qui s'appelle Centre-Val de Loire. Et l'association qui m'a hébergée, c'est le PRIJ de Déol. Le PRIJ, c'est le point rencontre information jeunesse de cette petite ville. Et les valeurs du PRIJ sont partage, tolérance et respect. Donc ça a vraiment dit le milieu auquel je travaillais. Et mes tâches principaux, c'était d'aider mon tuteur avec les activités de la structure, donc l'accompagnement scolaire, surtout avant la pandémie de Covid-19. Et puis d'organiser des ateliers de langue, de cuisine, de musique, de lecture, etc. Et d'accompagner aussi les adolescents pendant les séjours. Et pendant cette expérience, j'ai pu vraiment développer mes compétences linguistiques et vraiment prendre conscience de ce que c'est ma personne et donc vraiment croître sous différents points de vue. Et aussi, je peux partager des valeurs de mon pays, donc de l'Italie par rapport à la France, et donc voir vraiment aussi les différences à niveau culturel, linguistique, etc. Hola a todos, me llamo Alison, tengo 23 años y vengo de Italia. Hace justamente 2 años, entre 2018 y 2019, me fui a España, justamente a Murcia, para un proyecto de voluntariado europeo. Fui acogida por la Fundación FADE, me integré en todas sus actividades, pero mayoritariamente en el apoyo y recreo de niños hospitalizados. Entonces, lo que hacía era ocuparme de planear y desarrollar actividades y manualidades para los niños, como este búho de madera que todavía guardo. Efectivamente, mi vida cambió después de aquellos meses, después de aquella experiencia, y lo que puedo decir es que primero mejoré mi idioma español y mi conciencia cultural, porque claro, tuve que hablar, escribir español en cada sitio, desde mi casa al piso al supermercado, y además entré en contacto no solamente con la cultura española, sino en el específico con la cultura murciana y también con otras culturas europeas y extraeuropeas gracias a amigos y conocidos de allí. Segundo, mejoré mi autoempoderamiento y mi autoestima, porque efectivamente tengo más confianza no solo con las personas, hablando con ellas, sino también con mí misma, con lo que quiero hacer en mi vida. Y por último, desarrollé unas cuantas competencias sociales como la que llamamos flexibilidad e innovación, porque claro, tuve que adaptarme a un nuevo contexto con nuevos horarios, nuevas personas, nuevas costumbres, y tuve que buscar alternativas innovativas y creativas. Así que nada, muchísimas gracias por escucharme y verdaderamente espero que otros jóvenes de Europa puedan tener una linda experiencia como la que tuve yo. Besos. Hola, muy buenas. Me llamo Gloria, tengo 23 años y soy italiana. Mi proyecto se llama Atalante Solidario y ha sido un proyecto de 9 meses focalizado en el voluntariado activo con los colectivos vulnerables y ayudando tanto a los otros voluntarios que trabajaban conmigo cuanto los beneficiarios a trabajar sus habilidades blandas, sus soft skills, a través de una plataforma que desarrolló la Fundación FADE para la que yo trabajaba. Y bueno, este proyecto ha sido muy bonito, también a veces difícil, porque bueno, trabajar con colectivos vulnerables, tanto como mujeres en situación de riesgo o niños inmigrantes o que vienen de situaciones vulnerables, de familias difíciles, de situaciones de violencia, pues no siempre es fácil, pero bueno, siempre hemos intentado hacerlo con una sonrisa en la cara y con muchas ganas. Y esto seguramente me ha ayudado a mejorar como persona.
Pourquoi? Parce que ça leur permet de vivre pendant une durée assez longue au sein d'une organisation, de vivre vraiment l'organisation au quotidien. Et je dirais que c'est quelque chose qui est quand même assez différent d'une expérience Erasmus que l'on fait pendant les études. Parce que justement, on fait partie d'une équipe. On n'est pas l'étudiant qui arrive là pour apprendre, on est un nouveau membre de l'équipe, avec un rôle certes un peu particulier, mais on est tout de même membre de l'équipe. El CES, participar en un cuerpo europeo de solidaridad, contiene muchas ventajas. En primer lugar, una de las ventajas puede ser el buscar un empleo, puesto que participar en estas experiencias puede ser un trampolín para iniciarte en el mundo laboral. Además, tendrás un reconocimiento de participación a través de una certificación que se te dará y en la que podrás incluir obviamente en tu currículum. Si decides participar, no te van a pagar por ello, pero sí tendrás derecho a los gastos de los viajes, a los alojamientos, a la manutención y, muy importante también, la cobertura de un seguro durante la realización del proyecto. Sin más, si buscas una nueva experiencia, si buscas ayudar, colaborar, cooperar a los demás, si tienes un espíritu solidario, o si no lo tienes, te ayudará a buscarlo, a encontrarlo, el Cuerpo de Solidaridad Europeo es tu opción. Te animo a inscribirte. Mucho ánimo.